no sé si usted se da cuenta, pero uno de los ataques más feroces que el diablo va a usar contra nosotros los hijos de Dios es la familia. Entonces, hoy que sos soltero y venís con tus padres, estás recibiendo una enseñanza que te ayuda desde tu lugar que ocupás hoy en tu casa como hijo, como hija. Pero mañana te casás y vas a entrar a otro mundo de situaciones, de problemas, de pruebas. Y después cuando vengan tus hijos, es otra historia también. Y una cosa es cuando son chicos, otra cuando son adolescentes, otra cuando sean grandes. Después van a venir los nietos. O sea, acá siempre vamos a estar necesitando ser ministrados y ser enseñados por Dios. ¿Me doy a entender? De ahí que comencé con esta frase. Que el Señor nos ayude a mantenernos confiando y dependiendo del Señor. Por nuestras familias. No, esto no es que tocamos una serie de temas, listo, ya me gradué de asesor de familia. No, esto no es, el altar familiar no es un curso de asesoría para problemas de familia. No, esas son cosas que si usted quiere hacerlas, las hace, está bien. Cuestiones humanas que pueden tener muy buenas intenciones, pero como son humanas, ante las cosas fuertes a nivel espiritual no van a tener mucha respuesta. En cambio, estar en obediencia a Dios, eso sí trae grandes respuestas. Y el que nos mandó a plantar una bandera por la familia todas las semanas, desde hace años, el que nos mandó a hacer eso no fue un hombre, sino Dios. Entonces venimos y aquí oramos y aquí le pedimos al Señor, y si usted tiene su familia bien, no vaya a pensar, bueno, yo podría ya no ir al altar familiar porque está todo bien, no cometa ese error. Y si necesita restauración, necesita arreglar algunas cosas en su familia, qué bueno que viene al altar familiar. Pero no tenga el corazón de que estoy en el altar familiar para arreglar esto, porque una vez que se arregla vas a pensar que ya está. No, el altar familiar, hermanos, es como el último fortín en el que estamos ahí agarrados a la promesa de Dios y esperando la venida del Señor, defendiendo en la palabra, en el espíritu, en doctrina, en unción, algo que es muy valioso para nosotros, que es la familia. Y entendiendo que nadie tiene la vaca atada en esto. Todos podemos tener problemas, pueden surgir situaciones inesperadas en el hogar, ¿verdad? Entonces, Señor, dependemos de ti. Yo creo que si se nos abren los ojos, se nos revela por qué Dios nos mandó a tener altar familiar, vamos a estar varios pasos adelante de varias cosas que tienen que ver con nuestra familia. Incluso Dios nos conceda en su misericordia estar varios pasos adelante de cualquier ataque del enemigo contra la familia. Y que usted y yo y que la casa MCN, la Iglesia del Señor, se vuelva experta en los temas de familia. Pero no experta para escribir un librito o hacer consejería, cosa religiosa, no. Experto para que nos funcione realmente en nuestra vida como esposos, como padres, como hijos. Y de esa manera podamos tener bajo control, estoy tratando de cuidar las palabras, podamos tener controlado, no sé si es la mejor palabrita esa, pero poder tener a resguardo, bajo control, la familia. Porque hay propósito que cumplir. Pero muchas veces, gente que tiene dones, llamado, ministerio, no puede terminar de cumplir su propósito porque en el tema de la familia no estaba fortalecido, no estaba cuidado. Y ahí le entró el diablo y lo sacó. Hay gente que tiene dones y ministerio ungido para llevar adelante, por ejemplo, una congregación. Pero en el tema de familia no supo resolver alguna situación, entró un ataque del enemigo y lo sacó del juego.
¿Se entiende? No sé si lo entienden. Espero que lo vayan entendiendo. No venimos los miércoles y no estamos transmitiendo los miércoles altar familiar como un servicio que hace la iglesia para que las familias estén contentitas y tranquilitas. Va más allá de eso. Va más allá de eso. Es cumplir el propósito de Dios y entender que por muchos años el sistema de tinieblas logró frenar ministerios, logró como atrapar posibles avivamientos, logró sacar del juego a mucha gente valiosa porque el ataque que le mandaron fue en la familia. En todo lo otro el tipo estaba preparado, o esa mujer de Dios estaba preparada, podía enfrentar demonios, reprender, echar fuera, atar, romper hechicerías, brujerías, pero le entró por la familia el ataque y los perdimos. Incluso uno de los ministerios más grandes del último tiempo, una voz profética que paralizaba a las naciones, a los gobernantes de las naciones, los tenía en vilo. Y no estoy hablando de Elías, ni de Isaías, ni de Juan el Bautista. Estoy hablando de un predicador que se llamó Jimmy Swaggart y que Dios le había concedido el tener un ministerio que manejaba la agenda espiritualmente. Era impresionante, impresionante, realmente algo que Dios había concedido. Y lo perdimos. Porque ciertas cosas de lo que es la familia o el resguardo o el cuidado de la familia no se tuvieron en cuenta en esa ocasión. Algunos que saben de lo que hablo, saben el caso de Jimmy Swaggart, dirán, pastor, pero ahí lo que pasó fue un tema de pecado, de tentación y pecado sexual. Pero a esta altura, nosotros que ya tenemos años de venir al altar familiar, hemos encontrado en la palabra que si uno sabe desarrollar la fortaleza de la familia física y la familia espiritual, aún situaciones como esas se pueden superar, se pueden restaurar. Y hoy a la distancia, con el diario del lunes, sabiendo más de lo que había sucedido, se hubiera podido arreglar rápido. Pero no se tenía ese conocimiento. Y se hicieron un picnic con eso. Incluso la cristiandad no supo ser familia. Y ahí aprovecharon los envidiosos de siempre, ¿verdad? Si se nos revela lo que es ser familia, hermano. Yo le pido al Señor que nos ayude con eso. Que nos revele lo que es ser familia. Tenemos ideas diferentes de lo que es familia. Por ejemplo, cuando el Señor me mostró sobre esto allá en el inicio del 2008 y lo que iba a venir con todo este tema, hablábamos mucho por aquel entonces de que la iglesia es casa, es familia. Tenemos que saber ser esa casa, esa familia, pero el tema es qué concepto tengo yo cuando dicen casa, qué es lo que yo entiendo cuando dicen familia. Y la mayoría de nosotros vamos a tener el concepto de casa y de familia según lo que hemos vivido de nuestra casa, de nuestra familia. Pero lo que tenemos que lograr es tener el concepto de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decir cuando dice casa, cuando dice familia? ¿Me doy a entender? Entonces empezamos a hablar de eso en la iglesia y ustedes recordarán que hasta incluso cambiamos toda nuestra presentación como ministerio en las redes sociales y en todo medio que usamos para presentar el ministerio y nos llamamos Familia MCN.
Casa MCN. Empezamos a trasladar esto. Y yo no sé, usted se dio cuenta, después se puso de moda. Todos lados ahora dicen, bienvenido a casa. Hay lugares que la verdad son una vergüenza que digan eso. Son una vergüenza, porque ellos lo que menos son es casa, son una cueva de coyotes. Pero está de moda decir, bienvenido a casa. Iglesia tal y tal, tu casa. Siéntete como en casa. Empezaron a usarlo como un eslogan marketinero sin entender qué es el principio y cuál es el concepto de Dios cuando nos dice casa, cuando nos dice familia. Entonces hoy todo el mundo está confundido con eso, jugando a la iglesia en ese sentido. El Señor nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Pero si ya pasó bastante tiempo y el Señor en su misericordia nos trasladó esto de familia, casa, pues no va a ser solo para que nosotros tengamos nuestras casitas tranquilitas y no sé, la idea no es que cada familia del ministerio de la iglesia salga en una fotito tipo los Ingalls, ¿no? No es esa la idea, porque de hecho no pasa por ahí, no pasa por ahí. Mira, tampoco tiene que ver con restaurar casos perdidos, aunque es una bendición. Es súper lindo y uno siente tanta satisfacción de ver familias que estaban destruidas y le dieron la oportunidad al Señor, abrieron sus puertas y Dios los levantó. Eso está buenísimo. Pero aún va más allá de eso. Digan conmigo, por favor, hay propósitos que se deben cumplir. Hermano, y nosotros somos parte de ese gran rompecabezas que Dios está armando. Digo esto como para tener más o menos una idea. Somos piezas de ese gran todo. Entonces el diablo lo que busca es quebrar esas piezas, afectar esas piezas, trabar, detener de alguna manera el avance, ¿no? del reino y de lo que Dios quiere. Y a muchos el enemigo ha logrado pasarlos a un plan B, aunque ellos estaban para más, tenían otro destino. Pero el enemigo logró sacarlos de eso y siguen siendo amados por Dios y muchos de ellos aman al Señor. Pero los sacaron del ring. Y eso afecta más porque eso no solo tiene que ver con tu vida, eso tiene que ver con el reino, que incluye vidas, incluye voluntades, incluye planes, obras. A la vez todo eso converge en el gran propósito de Dios. Es mucho más, hermano, de lo que usted cree. Es mucho más. No sé si me logro dar a entender. Pero ese día que David corrió la ventana y miró a Betsabé, era más que solo eso, era más. Ay, Señor, ayúdanos. No es solo un momento, una cosita, una casualidad. Bueno, son cosas que pasan, ya está. Es más, ese día que te pones a discutir en la mesa con tu esposo, a veces pensamos, bueno, una discusión más. Pero a veces está ocurriendo algo más que solo una discusión. No sé si me doy a entender. El día que dijiste a tus hijos, bueno, está bien, y los dejaste ir a lugares que tal vez nunca tendrían que haber ido. Los dejaste juntarse con gente que no tendrían que haberse juntado, porque a partir de ese punto, los siguientes 10 años o los siguientes 15 años han sido un dolor de cabeza. Se han detenido propósitos de Dios. Quien tendría que haber estado siendo usado por Dios en determinado nivel, ahí anda tonteando, perdiendo el tiempo. Claro, Dios es Dios soberano y Él sigue desarrollando su plan.
Pero de todos modos, Él escogió, Él eligió hacerlo a través nuestro. Entonces no deja de ser triste, no deja de ser trágico, hermano, cuando nosotros nos salimos del plan del Señor. Y por eso es que un día todos daremos cuenta. ¿Por qué vamos a dar cuentas un día delante del Señor? Porque dejaste una canilla abierta. ¿Por qué vamos a dar cuentas un día delante del Señor? En vez de pintar verde, pinté roja la casa. Abra los ojos, dése cuenta que todos debemos al propósito de Dios algo. De eso se nos va a dar cuenta, de eso tenemos que rendir cuenta. Entonces, yo creo que lo que Dios está trayendo es una mayor revelación de lo que es familia, del papel que juega tu familia, de cómo encaja tu familia biológica o física con la familia espiritual que Dios te puso ahí para pertenecer. Y nos está revelando cómo cuidar la familia, la física y la espiritual, para que podamos cumplir nuestro propósito y ya no darle lugar al diablo para que nos saque del ring usando la familia. Amén. Que nos revele lo que es el matrimonio, nos revele por qué somos padres y de quiénes somos padres. Bueno, hoy el pastor vino fumado, dice alguno. Fumó algo. Esta noche es especial, yo siento que, y yo sé por qué es especial, porque empieza mayo y Dios me habló de este mes. Esta semana va a ser gloriosa. Decirle al que tenés al lado, vienen cosas hermosas del Señor. Hermosas, hermosas. En el año del renuevo hay cosas hermosas que vienen de Dios, pero siempre que vienen cosas hermosas de Dios, eso implica también cimbronazos, usted sabe, ¿no? Diferentes cuestiones. Pero finalmente Jehová cumplirá su propósito en mí. Déjeme decirle esto porque dejé picando eso. Alguien tenía que venir y a ti te encargaron ser el medio para que venga en este tiempo a la tierra ese espíritu. El Padre de los espíritus tiene a sus espíritus asignados para diferentes momentos, como que los sacara de aquel galpón de los espíritus, como habla más o menos en profundidad la Biblia, y los envía. Entonces nosotros cuando fuimos enviados se tuvo que usar personas y situaciones para que nosotros lleguemos. Por alguna razón algunos llegan en situaciones bien terribles. Terribles a nivel humano. Por ejemplo, considere violaciones. Terrible. Que por eso es un tema delicado, porque no se trata de pañuelito verde o pañuelito celeste. Va más allá de eso. El que no cree, no quiere creer, nunca va a mirar estas cosas, pero del galpón de los espíritus son enviados con un propósito. Incluso a veces el plan es que algunos estén un tiempito y se vayan. Y cuando digo tiempito pueden ser días, pueden ser meses o algunos años. Pero todo está conectado con un plan de Dios. Y muchos están cumpliendo ese plan. Otros están viviendo efectos colaterales de ese plan, porque en algún momento se salieron del plan. Entonces solo lo que les ocurre son los efectos de haberse pasado al plan B, al plan C, haber agarrado otro lugar. Ay, ¿para qué me metí en este tema? Porque hay que explicar todo. Pero no crean ustedes que yo pueda explicar todo. Solo quiero decir que no quiero dejar demasiadas ventanas abiertas. Hay un muchachito
que no se estaba comportando de la manera que debía para el ministerio que estaba desarrollando el perito arquitecto de la iglesia. Se llama Pablo. Entonces, Pablo dice, no, con este muchachito no, el próximo viaje no lo quiero. Quien era un pariente de este muchachito se enoja con Pablo. ¿Por qué? ¿No? Y qué sé yo, empezaron ahí un problema dentro del ministerio causado por una cosa familiar. ¿Oyó eso? El ministerio del perito arquitecto de la iglesia, gran ministerio, gracias. A veces nosotros pensamos, tal ministerio que es usado por Dios, ¿cuáles serán sus problemas? Y enfrentará algún dragón que salió del abismo. No, era un tema familiar. Que un tío no le gustó que Pablo le dijera no a su sobrino. Pablo era el capitán de esa nave, él tenía el derecho de decidir cómo conformar cada equipo a la hora de hacer viajes misioneros. Y no le vinieron a plantear nada, si se va mi sobrino ya también me voy. Y primó un tema familiar antes de mirar el plano con los ojos del arquitecto. Era más importante, no, si te tocan a vos, me tocan a mí. Nosotros somos familia. No se pusieron de acuerdo. Entonces dice la Biblia que se separaron. Piense en ese punto, piense por favor. Ahí se separaron. Pablo de su compañero de milicia se separa. ¿Cuál fue el problema? El sobrino. Bueno, a partir de ese punto, los que leen la Biblia traten de repasar la historia. ¿Cómo sigue la Biblia narrando la obra de la iglesia, el desarrollo de la iglesia a través del apóstol Pablo? ¿Cómo sigue contando la Biblia? Te va contando un capítulo lo que va haciendo Pablo y otro capítulo lo que va haciendo el otro que se fue con su sobrino. No, el que se fue con su sobrino en la Biblia no apareció más. Venía apareciendo, estaba presente, protagonizaba un mover de Dios. Por un tema familiar, desapareció de la Biblia. Eso es lo que trato que usted vea. Es más grave, es más profundo. El tema de la familia es más que solo, ay, gracias a Dios que estamos bien, tenemos leche, tenemos carne, pagamos las cuentas, estamos bien. Ay, gloria a Dios, qué bueno el altar familiar. El altar familiar no es para eso. Eso sí, de taquito entra, pero es más, es más. ¿Me voy dando a entender? Sí. Diga conmigo, hay propósitos de Dios que tenemos que cumplir. Por eso no es venir a la iglesia, ay Dios, ¿para qué hablé? Hablé porque ahora ya son, bueno, tenía ganas de hablar el pastor. Lo que pasa es que hay algo que está en mi corazón dando vueltas, por eso. Hay una manera de llevar adelante muchas congregaciones que se utiliza hoy, y esto lo voy a decir bajo la unción del Espíritu Santo, como ministro de Dios que soy. Muchas maneras de llevar adelante congregaciones no son bíblicas, no son espirituales, no es de parte de Dios. Lamentablemente se transformó en un negocio esto. Se transformó en una cosa asquerosamente comercial. Y digo asquerosamente comercial porque si comerciaran con cosas, bueno, no sería tan grave, pero comercian con almas. Y en la Biblia claramente dice que quien comercia con almas es Babilonia. Entonces, para muchos pastores,
No les importa la situación espiritual, el mapa espiritual, la agenda de Dios, los propósitos de Dios con cada persona. Les importa un pito eso. Ellos lo único que quieren es un diezmo más. Es una silla más llena en su local. Lo único que quieren es su obsesión. Y si tenés un pastor así, pobre de ti, me da pena tu vida y tu familia. Porque para ese pastor solo eres un numerito más. Aunque él venga con su carisma, sonriendo, a decirte soncerías como aquel vecino que cuando quiere algo del carnicero, del verdulero, va y lo adula, ¿viste? Como aquella vecina que en las épocas de antes las viejas, ¿viste? Iban a la carnicería y lo empezaban a chillonear al carnicero. Y así garroñaban medio kilo más de carne picada. Así son muchos pastores. Entonces, no les importa en realidad el propósito de Dios. Lo que ellos quieren es tener su local lleno. Lo que nosotros tenemos que entender que hay propósitos. Entonces, cuando entiendes eso, asumes una responsabilidad grande, grande delante de Dios. Y cuando se empiezan a formar familias en tu congregación, no podés evadir la responsabilidad de lo que está pasando ahí. Incluso en algunos casos hay que llegar a puntos de decirles a algunos que son desobedientes y que se toman como juego las cosas de Dios, decirles que se vayan. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar cubriendo a alguien que conscientemente se está tomando como si fuera un juego las cosas de Dios. Distinto es el que cayó en algo sin saber, alguien que por ignorancia está macaneando, pero no lo hace a propósito. No es alguien que no le importe Dios y las almas. No, sí le importa, pero es chambón. Hay que enseñarle, hay que restaurarle. Tal vez viene de heridas. Eso está bien, para eso cubrimos. Amén. Pero ya cuando empiezas a encontrar cosas que tienen que ver con la voluntad de la persona, poniéndose a rebelarse contra Dios, contra la visión de Dios, entonces ahí ya es delicado el asunto. Y ahí es donde muchas veces hay familias que no se deberían haber formado. ¿Y qué hacemos una vez que ya se formaron? Y no sé, mira, ¿qué tema es? ¿Qué tema? Dice la Biblia que Esaú, por ejemplo, de enojado así, de malcriado que era, sabiendo que a sus padres le traía pesar, él fue y se agarró mujeres para formar familia de un pueblo que era enemigo. Y incluso creo que fue, ahora no me acuerdo si fue Isaac o Rebeca, si fue la madre o el padre de Esaú, que en un momento dicen, estas mujeres, estas nueras, me traen aflicción de espíritu. Mira. Y el tipo, solo por hacerle pasar un mal momento a los padres. El tema de la familia es más profundo de lo que pensamos, hermano. El altar familiar no es solo para que vos estés contentito en casa y digas, ay, qué bueno, los miércoles porque vamos y aprendemos cómo comprar yerba más barato. No estamos en eso. Estamos en los propósitos de Dios. Tratando de cuidar de que tu vida, que vale porque Cristo pagó con su sangre en la cruz, que tu vida que vale pueda cumplir el propósito por el cual está aquí en la tierra. Y que eso esté a la vez enlazado con la vida de tu cónyuge y con la vida de tus hijos. Y después las parejas que vayan llegando, ¿no? Las personas que entren en la vida de ustedes a través
del enamoramiento de tus hijos. ¿Ves que se empieza a complicar la cosa? Se complica tanto que en la Biblia, y la Biblia dice, eso no lo digo yo, la Biblia dice que todo lo que le ocurrió al pueblo del Señor en el Antiguo Testamento es una figura, es sombra para nosotros, para que nosotros espiritualmente tengamos la revelación de las cosas. Entonces, cuando ves el Antiguo Testamento, incluso hubieron momentos en la historia del pueblo de Israel que tuvieron que tomar decisiones drásticas porque estaban formando familias de una manera incorrecta, contaminándose con paganos. Y yo sé que es un tema muy delicado, por eso el silencio, ¿verdad? Pero ahí está en la Biblia. ¿Usted tiene Biblia en su mano? Entonces, ¿por qué me mira a mí así? Mírelo ahí. Al autor de la Biblia, mírelo así. ¿Quiere más datos? Está en Esdras. Vea los últimos capítulos de Esdras. Y hay un momento que es bien terrible. Porque Esdras, cuando vuelven a leer las Sagradas Escrituras, se dan cuenta que ellos nunca tenían que haberse unido con las paganas por lo que enseñaba y pedía Dios para su pueblo. Y entonces tuvieron que reunir a esas mujeres y a esos hijos y despedirlos. Trate de meterse en esa escena, de estar ahí viendo, de decirles, se tienen que ir, porque esto nunca tenía que haber sucedido. Dios mío. Claro, yo sé que hoy nosotros no estamos aquí para aplicar eso literalmente a nuestras vidas. No. Pero sí es importante que no nos hagamos los tontos con esos versículos de la Biblia que por algo están en las Escrituras y la Biblia dice que están para que nosotros podamos obtener la revelación. Lo que le ocurrió a ellos, lo que le pasó a ellos en el Antiguo Testamento es para nosotros hoy, a nivel espiritual. Entonces hay uniones que no se deberían dar, hay alianzas que no se deberían dar, hay familias que no deberían formarse y hay otras que sí, y se está perdiendo tiempo y no se está haciendo lo que hay que hacerse. Y todo porque tiene que ver con un propósito de Dios. Qué bárbaro. El altar familiar es más profundo. No tiene que ver con lo que a vos te gusta o con tener tu historia romántica. Tenela, sí, disfrutá esa parte, sí, pero es más que eso cuando formes un matrimonio. Es más. Sí, está bien la partecita esa de las mariposas en la panza, está bien. Yo lo he vivido y es lindo. Usted también lo ha disfrutado, ¿verdad que sí? Es lindo. Pero no es la columna en la que se va a basar tu casa, tu familia y los propósitos de Dios para contigo y tu familia. No pasa por ahí. Porque ese romanticismo, ese enamoramiento es algo fugaz. Pero nosotros tenemos que establecer nuestra familia, nuestro hogar en la roca, que es Cristo. No en emociones fugaces. ¿Me doy a entender? Vamos, diga conmigo, la familia es más profundo de lo que nosotros vemos. Es más profundo. Ahora usted va a entender por qué dice en una de sus cartas el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, porque nosotros, hermano, tenemos que reconocer a los que Dios les concede algo especial en el reino. Reconocerlo, porque viene de parte de Dios. No reconocerlo nos pone en un papel ridículo. Hay que reconocer a un hombre al que se lo llevaron al tercer cielo y le revelaron cosas impresionantes y lo encargaron como arquitecto de la iglesia. Bueno,
Ese hombre dijo en una de sus cartas que para servir al Señor mejor no debería estar casado, no debería tener familia. Sí, nosotros pasamos de largo esos pasajes porque ni los queremos analizar. Y por supuesto que tampoco amerita que cualquiera venga a analizarlos con un análisis muy tonto o desde un lugar legalista o algún herido, resentido de la vida que diga, ve, sí, tiene razón, si lo peor que hay es la familia. No, Pablo no dijo nunca que lo peor que hay es la familia, no, él estaba hablando de otra cosa. Le estaba hablando de que justamente los propósitos de Dios son tan grandes y cada uno de nosotros tiene que cumplir una parte de ese gran propósito de Dios. Y lo que Pablo estaba diciendo es, se complica. No te va a ser tan fácil cumplir con eso cuando tenés que también atender otras responsabilidades. Y no es solo atender esas responsabilidades, sino ver que las personas con las que formás la familia también quieran amar a Dios y cumplir los propósitos de Dios. Y si alguien hoy dice, pero yo le doy gloria a Dios por eso, porque yo y mi casa estamos todos en el Señor. Ok, ¿cuántos años tienen tus hijos? Y uno tiene 7 y el otro tiene 5. Sí. El tema es cuando sean más grandes. Entonces, ve lo que yo le digo, es más profundo. Es más profundo. Incluso nosotros no somos los mismos que cuando teníamos 20 años. Ahora que tenés 40 y cuando tengas 50 y cuando tengas 60, no es igual. Entonces, todos los días tenemos una batalla contra cosas que nos quieren sacar, incluso, hermano, incluso de la fe. Lo que creías fervientemente cuando tenías 20 años, tal vez ahora a los 40 y pico, ya no lo crees tanto. ¿No se dio cuenta usted que hay gente que cuando estaba en la iglesia como nuevito, evangelizaba, servía, era un fervor? Pasaron los años y ahora está echado ahí en la silla de la iglesia. Mucho conocimiento al divino botón, porque no hace ni la mitad de lo que hacía años atrás. Entonces, quiero que vean eso. Nosotros mismos vamos cambiando. Entonces, las personas que son parte de nuestra familia también van cambiando. Las cosas son dinámicas, muchas cosas van cambiando, pero en todo eso yo me tengo que mantener firme en fidelidad al Señor. Pero también con mi casa, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y a la vez, la casa espiritual donde Dios me puso, hermano, no, es un tema. Entonces, por todo esto, hay al que tenés al lado decirle, qué bueno que viniste al altar familiar. Y hoy pensaba esto a la tarde, Señor, ¿qué vamos a charlar esta noche? Quiero que valoren y que le pidan a Dios que les revele por qué hacemos este culto. A mí no me importa ser de ese tipo de ministerios, iglesia que hace reuniones solo para tener una reunión más. No, porque tengo tantas cosas que hacer que a mí no me sirve reunión por tener reunión. Todo lo que hacemos tiene que ser con un propósito específico. Pídale al Señor, Señor, revélame por qué estamos aquí cada miércoles desde hace varios años y revélaselo a cada uno de nuestros hermanos. Y aún los que no pueden llegar, verdaderamente no pueden porque por el trabajo, la profesión que tienen, no pueden estar físicamente aquí, pero en su espíritu que ellos se les revele la importancia del altar, que puedan conectarse de alguna manera igual. Ahora transmitimos a través de los medios, pueden obtener el mensaje por audio, por texto, como fuere, pero yo estoy aquí porque es más profundo que solo venir y orar bonito por la familia, es más profundo. Vamos, diga conmigo, hay propósitos de Dios que se tienen que cumplir. Amén. Amén. Y yo pido que esta bendición también vaya a gente que tal vez a través de la transmisión nos recibe, y si podemos serle de bendición y compartirle este sentir y consideran ellos que viene de Dios,
qué bueno que lo agarren y en sus iglesias, en sus ministerios implementen. Es muy importante el altar familiar, pero no lo implementen como moda, copiando. Si fuera moda, si fuera una idea que copiar, yo con regalía tendría que ser rico, Tom, porque acá en la zona parece que yo hago ravioles, todos hacen ravioles, ¿viste? Y está bien, no hay problema, no hay problema. Si pueden mandar una ofrenda de vez en cuando, está bueno. Porque hay muchos, y los saludamos de acá, que todo, hasta los colores nos copian, ¿viste? Está bien, no hay problema, no hay problema, en serio no hay problema. Pero lo que sí me genera un problema, lo que sí me genera una carga es que no sé si lo están copiando con la esencia, con el espíritu, o solo copian porque piensan que es una idea que estaría bueno hacer. Yo espero que lo hagas teniendo el espíritu, la esencia. En este caso, por ejemplo, del por qué tenemos cada semana reunión para la familia. Es muy profundo esto. Tenemos que cubrir de verdad espiritualmente cada hogar, cada familia de los cristianos y sobre todo de los siervos de Dios. Tenemos que entender que se están metiendo ataques sutiles dentro de los matrimonios, dentro de las familias, que están rompiendo vidas, pero mira, la carga mayor no es, ay, pobrecito, vi a una mujer llorando, pobrecita, porque tiene problemas matrimoniales. Sí, por supuesto que sentimos dolor con el que se duele, sí, pero es más que eso, es más solo que una infidelidad, es más profundo que eso. Hay propósitos de Dios, hay propósitos de Dios, hay propósitos de Dios, hay que entender eso. Amén. Hay propósitos de Dios. Yo sé que más de uno hoy en día con la mentalidad religiosa y sin revelación disfrutaría caerle con un juicio severo a David por lo que hizo con Betsabé. Pero no funciona así, ¿eh? Es más complicado. Solo pensar que de ese acto pecaminoso surgió el sucesor de David. ¿Cómo me la explicas esa? ¿Qué? ¿Dios quería que peque David? No. Pero de ahí salió Salomón. Es complicado, hermano. Entonces, tenemos que pedirle a Dios la revelación para cubrir los hogares, las familias y sobre todo de los que están decididos a servir al Señor. Mucha gente de nuestra casa MCN está solo sentada y no está activa en los propósitos de Dios por temas familiares. Y tiene que abrir los ojos a eso y darse cuenta que el diablo te entró por ahí. Entonces, despiértate en el nombre del Señor. Y pensá esto también, que muchos de nosotros, cuando estaban bien las cosas, cuando no teníamos sobresaltos, no nos hemos ocupado de la obra de Dios. Solo hemos estado viniendo a los cultos, recibiendo una palabra, muy contentos, qué lindo, gloria a Dios, pero no te pusiste a servir en lo que debías servir, a darle tu vida a Dios en lo que Él quiere que le des. Estoy hablando incluso de que tú sabes que tendrías que agarrar el autito, subir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y si nos vamos a tal ciudad, porque ahí tenemos que abrir una obra. Pero das vuelta, te das fiaca y no, abrir una obra es una lucha. Y ahí te quedaste tranquilo. Tu casa, claro, total, tu casa se tornó como una especie de escape del propósito de Dios, ¿no? No, yo sé que Dios me está demandando tal cosa, pero me hago el gil. ¿Y cómo me hago el gil? Escondiéndome en mi casa, detrás de cafecitos, de mate. ¡Hago torta frita! Así se nos va la vida, en torta frita, en que fui a cuidar al primo, es que ahora estoy atendiendo a la abuela. Un día Jesús le dijo a uno que lo quería seguir y le pidió, espérame que termine de cuidar a mis padres ancianos. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, caminamos paralelo al propósito de Dios con la excusa de la familia.
Y después, miren ustedes, piensen solo, cada uno de ustedes piense solito. Dios te habla, Dios te manda predicaciones, te habla de una u otra forma, te está diciendo, vení, servime, yo te mandé a esta tierra con un propósito, y uno nada, se hace el otro. Y muchas veces el escondite es la familia, la casa. Entonces piensen ustedes mismos, ¿qué pasa después? ¿Qué ocurre después? No va que viene una situación, a la familia, a la casa. Y entonces, ¿qué hacen las personas cuando viene una situación difícil a la familia, a la casa? Ahí sí, ahora sí voy a ir a la iglesia, todos los cultos. ¿Y por qué antes no venías todos los cultos? No, y ahora le pido, Señor, por favor. Mira, pensá esto, miren esto. Venimos, Señor, por favor, mira lo que está pasando con mi familia. Y Dios justamente está enojado, porque yo no sé si ustedes saben, Dios se enoja. Porque uno no ha obedecido su llamado, y justamente la excusa que pone es la familia, y vos me venís a pedir por la familia. Estás orando mal. Encima que estás bajo una, digamos, disciplina, no te das cuenta ni siquiera por qué estás disciplinado. Vos sabés que en eso yo me acuerdo cuando era chico que había una acción que tenía mi mamá que era muy interesante. Porque muchas veces mi mamá me puso bajo castigos, en disciplinas, y yo vengo de una época donde los padres te daban chancletazos. Y a veces por ahí me agarró a chancletazo y me dejó ahí en la cama llorando, ¿viste? Y después de un rato venía, cuando yo estaba calmado, venía y se sentaba al lado. Y no venía, ay, mi amorcito, no, serio. Y me decía, ¿sabés por qué mamá te pegó? La mayoría de las veces sí lo sabía, pero estaba bueno que ella me lo deje claro. Mamá te castigó, mamá, por esto. Muchas veces hay hermanos que han desperdiciado el tiempo. Y justamente la vía de escape que usaron es la familia. La excusa fue la familia. Pero le fue pasando el tiempo que deberían haberle dedicado a Dios y a cumplir voluntad y propósito de Dios. Ahí se escabulleron con todos los temitas domésticos de la familia. Un día viene la disciplina y encima nos preguntamos por qué. Y encima venimos a orar y a decirle, Señor, si yo pongo en primer lugar en mi corazón esta silla antes que a Dios, y un día viene un juicio sobre esa silla, encima yo voy a venir y decirle, Señor, no. ¿No será que el lugar que yo le quité a Dios debería devolvérselo? Pero pasa otra cosa. Muchos en una situación así lo que hacen es enojarse y creen que entran a un juego con Dios como de secuestrador y de negociador. Miren, yo he tratado con personas que enojados con Dios dice, no sé para qué Dios me molesta así. Y me agarra lo que yo más quiero para que yo le sirva. Porque yo ya sé por qué está pasando esto. Porque Dios quiere que yo le sirva, pero yo no le voy a servir. Y miren qué malo es Dios. Me secuestra mi familia, mi trabajo, mis hijos. Estuve hablando de una persona hace un tiempo así, no en Argentina, en otro país, y podía verle la bronca a esa persona en su espíritu, en su corazón, teniendo una idea equivocada de Dios. ¿Por qué? Porque el tema de la familia es tan fuerte y tan delicado que incluso te puede cambiar la visión. Aún la visión que tienes hacia Dios.
Tremendo. Mire, ya que estamos en este punto, ¿qué pasaría si Dios viniera y te pidiera lo que le pidió a Abraham? ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos de Dios? Él tiene la obligación de mantenerme rico, prosperado y que toda mi familia esté sana y que no tengan problemas. Él es el botones de un hotel. Él es mi peón que tiene la obligación de cuidarnos a todos y si nos llega a pasar algo, voy a hablar con Dios. ¿Es eso Dios para ti? ¿No será que nosotros somos los que tenemos que servirle y agradarle y obedecer a su voluntad? Ahí está el tema del evangelio moderno. El evangelio moderno esto no lo agarra. No, eso es una idea retrógrada, religiosa de Dios. Ellos dicen, no, el Dios al que yo sirvo, mi Dios es un Dios de amor. Y dicen muy bien, el Dios al que yo sirvo. Dicen muy bien, mi Dios, porque es uno que se inventaron ellos. Porque el de la Biblia es muy claro, ¿eh? ¿Qué tacto, qué delicadeza había en pedirle a un padre que sacrifique a su hijo? Díganme, ¿cómo publicamos eso en Facebook? Vengan hoy domingo. Bienvenidos a casa. Vamos a sacrificar a nuestros hijos. Se inventan otro evangelio. Ellos usan la Biblia, pero pronto van a tener que decirle a la gente que nunca se trató de la Biblia, nunca se trató del evangelio, nunca se trató de seguir a Dios, solo se inventaron una religión usando el evangelio. Yo no quiero estar en esos zapatos cuando el rey venga. Pero sacando eso a un lado, recuerda el punto. ¿Cuál es el punto? Hay propósitos de Dios para los cuales yo fui elegido. Dice la Biblia, aún antes de la fundación del mundo. Es decir, tu familia no existía y vos ya tenías un propósito de Dios. Cuando entiendes eso, desde ese lugar, y necesitamos que la iglesia se eleve, no podemos estar pretendiendo tener un evangelio de águilas comportándonos como pollitos. Necesitamos que te eleves. Y desde ese lugar, como dice la Biblia, sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Desde ese lugar, entendido en la palabra de que antes que existiese mi familia, ya existía mi llamado y mi propósito. Entendiendo esa realidad, esa verdad espiritual, entonces cuando viene un problema a tu matrimonio, sabes cómo pararte. Sabes cómo tomar los principios de la palabra de tu Creador y entiendes que hay situaciones de pruebas, de luchas, que muchas veces son permitidas, pero en todas ellas tenemos victoria en Cristo Jesús. Sabes que es doloroso, sabes que no es agradable, pero también sabes que no es algo que te va a llevar puesto. No morirás, sino que vivirás y contarás las grandes obras que ha hecho el Señor. Sí, claro, tendremos nuestros ratos de lágrimas, nuestros momentos de dolor. No es lindo cuando pasa algo feo en el matrimonio, cuando surge algo feo en la familia, no es lindo, pero el diablo ya no podrá obtener resultados con esos misiles. Estamos en los altares familiares desactivando el poderío de esos misiles, porque cuando se te revela el propósito de Dios, desde ese lugar de revelación, sabes entonces cuáles son los pasos que Dios te pide que des. Y confiando en Dios, no en la carne, no en las emociones, confiando en Dios te vuelves fuerte, te vuelves poderoso en Cristo. La Biblia dice más que vencedor, más que vencedor.
Más que vencedor. Y ahí se te abren los ojos y te das cuenta que no es Dios el que te quiere secuestrar la familia y extorsionarte a ver si le servís o no. No es Dios, sino que es el diablo, el sistema de Babilonia, el sistema de tinieblas, los sucios que han querido usar la familia para sacarte del propósito de Dios. No, Dios te ama a ti. Dios promete bendecirte a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios ya determinó la victoria para ti, tu descendencia. Alguien celébrelo si lo cree. Dios tiene propósitos preciosos para tu vida. Amén. 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 Confía. Vamos, diga conmigo: tengo un Dios grande y poderoso. Hasta que no entres a ese nivel, el diablo te va a seguir extorsionando con la familia. El diablo va a seguir usando los problemas familiares para detenerte, para retenerte, para que no dé los pasos a fin de cumplir tu propósito en Dios. Entonces, en el tiempo de romper, una de las cosas que tienes que romper es esa atadura almática, carnal. Esas cosas que nos hacen tomar decisiones equivocadas, como cuando Abraham se lleva consigo a Lot, siendo que Dios claramente le había dicho: vete de tu tierra y tu parentela. Necesitamos cortar en este tiempo de romper, hermanos, romper esas ligaduras, poniendo a Dios primero. Cuando pones a Dios primero, Él te ayuda a acomodar todo lo demás. Todo lo demás viene por añadidura. Todo, hermano, todo. ¿Está oyendo lo que digo? Todo. Hay gente, esto se lo quiero contar como testimonio. Hay personas que forman parte de mi parentela que han hecho cosas feas contra mí. O sea, digo cosas feas porque a mí me dolieron. No fue lindo, agradable. Pero por la gracia y la misericordia del Señor pude permanecer en lo que Dios me había mostrado y en serle fiel a Dios. Uno no entiende a veces por qué pasan cosas. Cuando lastiman y cuando duelen esas cosas, menos aún las entendés. Pero se lo dejás a Dios y seguís siendo fiel a Dios. ¿Sabés lo que pasa? Corte, siguiente escena. A veces la siguiente escena son unos meses. A veces la siguiente escena son unos años. Pero el punto es este: corte, siguiente escena, esas mismas personas están tomando un rico café en la mesa de tu casa, pidiéndote perdón, diciendo: yo quiero estar con vos y servir a Dios con vos. Y a veces, tal vez, no pase esa escena. Pero tú estás fiel al Señor y Dios se encarga de acomodar todo lo demás. Ahí estaba Moisés cumpliendo el plan de Dios de sacar a Israel de Egipto. ¿Estaba su familia con él? No. La esposa ni siquiera entendía el Dios al que Moisés servía. Es que Moisés fue a formar familia fuera del pueblo de Dios por las decisiones que él había tomado. Se casó con la hija de un sacerdote pagano. Imagínate. A sus hijos no los había circuncidado. Estaba en otro rollo. Casi se queda fuera del plan de Dios. Pero en un momento, cuando escucha la voz de Dios allá en la zarza, él decide cumplir su destino profético. ¿La familia lo acompañó? No lo podía entender en ese momento. Pero él fue fiel a Dios. Hizo todo lo que tenía que hacer. Vinieron las plagas, los juicios contra Egipto. Él sacó al pueblo de Israel, atravesaron el Mar Rojo. Y allá en medio del desierto, un día, abre la cortina de la tienda y ve que viene llegando su suegro, su esposa y sus hijos. Y cuando se presenta Jetro, no le dice: acá está mi hija y mis nietos. No, le dice: he aquí tu esposa y tus hijos. ¿Cuál es la enseñanza? Mantenete fiel en lo que Dios te llamó y Él te va a restaurar y restituir tu familia, las relaciones que se rompieron, la gente que no te entendió y se alejó. Dios te va a añadir felicidad, bendición, restauración. Alguien celébrelo si lo cree. Dios va a cumplir su propósito en ti. Amén. Amén. ¿Alguien dice amén? Ahora, piensa en esto, piénselo al revés. ¿Qué hubiera pasado
Si Moisés hubiera dicho, no, Dios, no, mi esposa no cree en esto. No, y mis hijos no los voy a meter en este lío, no. Conmigo no cuentes. Y eso hacen muchos hoy. En el mundo, de manera engañosa y mentirosa, una de las trampas que le están poniendo a la gente en gran parte del planeta es esto de tu casa, tu familia, los tuyos, y idolatrarlos y hacerte un mundo donde solo te llenas de eso. Incluso se declara cosas como, no, los hijos son todo para mí. Bueno, déjenme decirles como salmista que a mí me gusta declarar, cantar y orar que el que es todo para mí es mi Señor Jesucristo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Claro, mis hijos también son de lo más importante de mi vida, pero no lo más. No están en el primer lugar de mi corazón. Primer lugar lo tiene Dios. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la verdadera cristiandad. Si te llamas cristiano, significa que eres seguidor de Cristo. Y Cristo nos enseñó que primeramente estaba Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. ¿Es lindo? No, no es lindo cuando a veces parece que estás perdiendo seres queridos, situaciones que preferirías mantener, incluso bienes. A veces en temas de conflictos familiares se pierden bienes. No es lindo, pero mantenete en el propósito de Dios. Acordate estas palabras: mientras vos le seas fiel a Dios, siempre, 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 siempre con Dios se gana, nunca se pierde. Aunque hoy te parece que estás perdiendo el partido 20-0, Dios tiene la capacidad de, aún perdiendo todos los partidos, no sé cómo hace Él, te hace ganar el campeonato al final. Siempre salimos campeones, más que vencedores con Dios. Ayúdame al que tenés al lado a decirle: solo mantenete fiel en el propósito de Dios. Se diga conmigo: la familia que Dios me ha dado también es parte del propósito de Dios. Mastiquemos eso y con eso vamos a terminar esta noche. Tal vez hoy la situación de tu familia es de un caos tal que vos decís: ¿cómo puede esto ser parte del propósito de Dios? Bueno, habría mucho que analizar. Habría que ver cómo viene la historia. Pero más allá de eso, si hoy te tomas de la palabra y si hoy decides creerle a Dios y dices: yo quiero que el Señor cumpla su propósito en mí. Cuando tomas esa decisión, entonces no importa el caos que sea tu casa hoy, Dios tiene el poder para transformar todo eso en una bendición, en una puerta que te va a llevar al cumplimiento de todos los propósitos. Aun cuando había caos y vacío en la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando el Espíritu de Dios se empieza a mover, eso quiere decir que viene algo nuevo de Dios. Viene vida. Lo que estaba muerto va a vivir. Va a venir un renuevo de Dios. Pero la prueba la tenés que pasar. ¿Cómo se pasa este examen? Siendo fiel al Señor. ¿Cómo se pasa este examen? El Señor es el que te pide amar, perdonar, restaurar. Séle fiel al Señor. Sí, pero yo le fui a hablar y le dije: sí, te perdono o te pido perdón, pero peor se puso, pastor. La situación parece peor que antes. Bueno, vos seguís siéndole fiel al Señor. Nosotros no nos movemos por la reacción de los otros. Nosotros nos movemos por obediencia a la voz de Dios. Claro que yo espero que la reacción del otro sea positiva, pero si no lo es, se lo dejo en las manos del Señor. Y yo sigo haciendo lo que Dios me pide que haga. Para eso es el altar familiar. Si Dios te pidió que dejes a tu parentela como Abraham para cumplir un propósito contigo, escuchá la voz de Dios. En otros casos Dios te pide que te unas a otros para cumplir un propósito.
Escuchá la voz de Dios. Nuestros problemas se terminan cuando empezamos a oír claramente la voz de Dios. Mientras hacemos oídos sordos a su voz, siempre tendremos dolor de cabeza. Dice amén a esto. Ayúdame al que tenés al lado, decirle, no pases a un plan B, hermano. ¿Por qué a un plan B si Dios tiene algo lindo contigo? ¿Por qué? Dale, rebelate contra esos ataques del diablo que te quieren sacar de tu destino profético. Contra eso enojate. No te enojes con la iglesia, con los pastores. Enojate contra el diablo, ese es tu enemigo. Y si el diablo te tuvo engañado, te tuvo tonto por muchos años y no supiste cuidar a tu esposa, a tus hijos, bueno, ahora sí lo estás entendiendo porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces ahora empezá a hacer lo que nunca hiciste. Sí, pastor, pero ya no quieren saber nada. Bueno, vos seguís igual haciendo lo que Dios te manda a hacer. Y me promete, pastor, que va a pasar tal cosa. Yo no te puedo prometer nada. Lo que sí te puedo decir es que si vos haces lo que Dios te manda a hacer, nunca, nunca, nunca saldrás perdiendo. Con Dios siempre se gana. No sé cómo terminará esa historia en particular, pero sí sé que tu alma, que tu vida que tiene un propósito, entrará nuevamente en ese mapa, en ese radar del plan A. Y te aseguro que cuando eso sucede, entonces la mano de Dios se mueve y todo lo demás se acomoda. Todo se acomoda. Todo se acomoda. Ayúdame al que tenés al lado a decirle, lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Pero necesita que tú te mantengas fiel. Amén. Aunque hoy no veas nada. Le dijeron a Moisés, vas a entrar a Canaán. Después Moisés hizo algo que no agradó a Dios y Dios le dijo, ahora no vas a entrar, sino que solo mirarás de lejos. Vino una disciplina de Dios. Pero uno podría decir, pero antes le había dicho que sí. Entonces, todo lo que Dios te dice o te promete, puede que después no se cumpla, si por ahí después Dios se enoja o toma otra decisión. Y uno podría vivir con esa incertidumbre. Pero yo le doy gloria a Dios. Porque lo que Dios le dijo a Moisés, un montonazo de años después, se cumplió. Moisés entró a la tierra prometida. ¿Y sabes en qué situación entró? Para disfrutar de una experiencia gloriosa que la Biblia llama el monte de la transfiguración. Y junto a Elías y al mismísimo Hijo de Dios pisó la tierra que Dios le había dicho que iba a pisar. 1000 y pico de años después, Dios cumplió su promesa. Entonces ayúdame al que tenés al lado de decirle, no importa que te parezca imposible, Dios va a cumplir su palabra. ¿Estás dispuesto a agarrarte a eso? Bueno, entonces no uses la familia de excusa. No dejes que las situaciones familiares, domésticas, esos enriedos, gente sin revelación, te saquen de la voluntad de Dios. Por eso todos los días vos tenés que levantarte y orar, buscar primeramente al Señor y después vas a llevar adelante tu casa. Hoy estamos todo el día con esto, todo el día conectados con un montón de personas, todo el día, incluso cuando no deberías estar atendiendo. Esto enferma, lo están comprobando los científicos, esto enferma. Y aunque sabemos que nos hace mal, ahí estamos conectados con todos, menos con el que tendríamos que estar conectados las 24 horas. Tu WhatsApp tendría que tener un solo número y es el de Dios. Que Él sí me mande los mensajes a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde, Él sí. Pero nosotros hacemos todo al revés. Con Dios no hablamos, con Dios no estamos conectados y sí con todo. Entonces mi cuñada me dijo tal cosa y ya me envenenó el corazón. Después me habló la suegra, después me habló la esposa, el esposo. Y así están perdiendo el tiempo. Se les va la vida en las tonterías domésticas de una familia sin dirección del Espíritu. Y ¿sabes lo peor? Que
que la vida se va y no se cumple el propósito de Dios. Vamos, diga conmigo, yo voy a cumplir con la ayuda del Señor. Decía así, con la ayuda del Espíritu Santo. Yo quiero que se cumpla en mí el propósito de Dios. Es una decisión. Es una decisión. Es una decisión. Es una decisión. Esa decisión te va a llevar a estar sentado así frente a frente con el amor de tu vida, con ese novio o esa novia. Y le vas a decir, esto va a prosperar, esto va a continuar solo si entendés mi llamado. Y si la otra persona, que puede ser todo lo que soñaste, te dice, no, a mí no me importa eso, no sé, yo no creo. Entonces, tal vez con lágrimas, con el corazón roto, decir, bueno, hasta aquí fue. Y irte sabiendo que detrás dejas algo que te duele, que te había gustado, que representaba el amor de tu vida, pero hay un amor que es más fuerte, que es el amor por Dios. Pero así como puede pasar esa situación dolorosa, yo te aseguro que vas a tener en la vida un día que vas a estar sentado así frente a alguien y le vas a decir, mira, hay un tema, yo amo a Cristo y tengo un llamado de Dios. Y del otro lado van a surgir lágrimas y van a decir, eso es lo que yo siempre quise y oré, casarme con alguien que esté tan loco por Cristo como yo. Familias que cumplen el propósito de Dios. Que mañana estás teniendo una iglesia a cargo y hay que comprar algo o pagar algo y no hay de dónde sacar. Te van a cerrar la iglesia, se va a venir abajo una situación ministerial y vos mirás a tu cónyuge, miran el autito que se compraron, mirás a tu cónyuge y te hace, vamos, para el Señor todo. Eso no tiene precio. Dios te quiere dar esa familia. Dios te quiere dar hijos que en Ezeiza vos vas a estar con lágrimas en los ojos y ellos te van a decir, papá, sonreí, mamá, sonreí. Voy a cumplir el plan de Dios. Me preparaste de chiquito para esto. Aleluya. La iglesia moderna no quiere esto. La iglesia moderna no. Es muy triste. No va a traer gente. No es comercial. No se lo podemos vender a nadie. No, mejor la fotito de una iglesia, de una familia tomando un matecito ahí en la casa y ahí ponemos altar familiar, bienvenido a casa. Ok, ¿quieren vivir ese invento carnal y humanista? Adelante, vívanlo. No hay problema, cada uno toma su decisión. Eso sí, te pido un favor, no te llames soldado de Cristo. Te quedan grandes las sandalias de la paz. Pero mientras otros están jugando, yo he decidido que esta casa que Dios me puso a construir sea una casa de Dios y una familia espiritual poderosa con la que podemos gozarnos en cada retiro, como pasó hace unas semanas. Gozarnos, disfrutar. Y a más de uno le pasó esto, y con esto cierro, a más de uno le pasó que estés sonriendo, tomando mate con los otros hermanos y en un momento pensar que probablemente a este no lo vea más. Pensar que en cualquier momento este va a ir para un lado, este para otro, este para otro. Abrir obras, a evangelizar ciudades, a llevar el amor de una casa a otros lugares, a empezar de cero. Pero eso no me pone triste, eso me pone feliz. Somos casa. Aunque esté a 8.000 o 12.000 kilómetros, somos casa, somos familia. Gloria a Dios. Y ese mismo espíritu, ese mismo sentir en tu hogar. Disfrutalos ahora, tus hijos ahí en el living, jugando, cantando, mirando una peli, juntos riéndose.
Pero cada vez que tengan su altar familiar en el hogar, en algún momento míralos y decirles: Señor, son tuyos. Son tuyos. Y pensá esto: si vos no entendés eso y no se lo das al Señor, el diablo va a querer robarlos. Porque ese hijo por el cual oraste y que luchó para nacer, o incluso de niño luchó para vivir, Dios hizo un milagro y le dio, por ejemplo, el don de cantar. A ese muchacho Babilonia lo va a venir a buscar varias veces. Entonces tu tarea de familia, y por eso es el altar familiar, no es que Dios nos bendiga para que siempre tenga la leche para el chico. No, es más que eso. Es: Señor, ayúdame a cuidarlo para que cuando llegue su momento sea un salmista que cuando abre la boca ruge el león de la tribu de Judá. Y no que me lo lleve Babilonia. Gloria a Dios. Yo a veces cuento que me vinieron a buscar de un club allá. Me habían visto jugar y se ve que más o menos jugaba. Y cuando fueron a hablar con mi mamá, ella dijo: ¿cuándo tendría que ir al club? Los sábados a la tarde. No, olvídense, tenemos culto. Y a veces llegué a pensar: ¿por qué no me dejó? Me hubiera dejado. Pero hoy que estamos en una atmósfera muy particular aquí, le doy gracias a Dios por esa mujer que humana, carnalmente, no tenía muchos conocimientos, pero espiritualmente era una sierva, una intercesora. Y ella no necesitó ir, sentarse y estudiar, analizar la situación. Ella supo en su espíritu: no. Porque que hoy está aquí, ¿en qué hubiera afectado a la Argentina si hubiera metido unos goles en primera A o primera B? Pero que está aquí va a afectar a la Argentina con la palabra de Dios. Porque esa mujer supo guiar a su familia con la dirección del Espíritu Santo. Aunque en ese momento yo no lo entendía. Decí conmigo: mi vida tiene propósito y mi familia tiene propósito. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Señor, te pido que reveles a la casa MCN el altar familiar. ¿Por qué tenemos este encuentro cada semana? Por la familia, por los hogares. Revélale a tu pueblo, te lo pido, Señor, que no vengan a este culto solo porque hay que venir. Revélale, Señor, el valor, la importancia de este servicio, de este culto tan precioso de cada miércoles. Revélale también la importancia de abrir, de encender un altar familiar en cada hogar. Que ellos allí en su casa, Señor, en el living, en la cocina, en el patio, tengan sus momentos contigo. Que en sus casas reciban al Espíritu Santo. Si no es en un culto aquí, que les suceda en el cuarto, en el living, en el patio. Bautízalos con tu Espíritu Santo. Que tengan visiones, sueños. Que tu gloria los abrace. Que te manifiestes a sus vidas, Señor. Y también te ruego, Señor, por todos aquellos a los que podemos llegar a través de una grabación, una transmisión, a todos los que puede alcanzar mi voz o la imagen de este altar, que también allí donde están, en sus ciudades, en su país, en su iglesia, si no lo han hecho, que a partir de hoy abran sus altares familiares. Que se preparen todas las naciones, los hogares, así como mandaste a que se preparen las familias el día anterior a la salida de Egipto. Y los organizaste por familias, incluso organizaste su cena. Pediste que coman el cordero y que si la familia era muy chica,
como para comerse un cordero se unieran con otra familia pequeña, pero que el cordero tenía que ser comido y la sangre puesta en las puertas. Señor, proféticamente esta noche estoy enviando, soltando ese anuncio, que las familias de Dios dispersadas en las naciones de la tierra se preparen, que se unan con otras familias de Dios, que coman de Cristo, el Cordero de Dios. Que hoy más que nunca en las iglesias sirvan la comida, el pan del cielo. Concédeles esos ministros, pastores, que les traigan verdadera comida, verdadera bebida. Que las puertas de nuestros hogares sean cubiertas con la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo cubriéndonos de todo intento del enemigo por entrar y destruir el hogar. Nos cubrimos con la sangre del Cordero de pornografía, de adulterio, de fornicación, de inmoralidad, de engaños, de mentiras, de iras y pleitos. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo nos cubre. Y si nos ha salpicado el pecado, si en algún momento hemos abierto puertas al pecado, a la iniquidad, ahora nos postramos, Señor, nos arrodillamos delante de ti a pedirte perdónanos, perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor. Líbranos, líbranos, líbranos. Señor, es tiempo de romper. Yo te pido, rompe esas ataduras que tienen atados muchas de nuestras mentes, corazones, muchas almas. Nos tiene atados al pecado, hábitos ocultos. Líbranos, Señor. No estamos aquí para juzgar ni señalar a nadie, sino para proclamar que hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Puedes salir de esa basura, puedes ser libre de esa contaminación. Tu vida, tu familia puede ser distinta si hoy vienes a Cristo, si hoy corres a Cristo con todo tu ser. Aleluya, Señor. Que se preparen las familias en la tierra. Que se preparen en oración. Despiértalos, Señor, a la oración continua. Que se preparen, Señor, para disfrutar, para protagonizar este último gran movimiento de Dios. Una cosecha sin precedentes de almas. Esa gloria postrera que profetizaste, Señor, que tendría esta casa. Que se preparen en el nombre de Jesús. Pero también entendiendo que el enemigo así mandará ataques, mandará de todo tipo de hordas que se soltarán en contra para destruir el hogar, los hijos, la familia, el matrimonio. Pero en el nombre de Jesús, nosotros celebramos que estamos bajo la sombra del Altísimo. Nosotros nos ponemos a refugio, a resguardo, declarando: mi socorro es Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, aleluya. Y Él nos libra del lazo del cazador. Renunciamos a todo adulterio, renunciamos a toda fornicación, renunciamos a toda idolatría, renunciamos en el nombre de Jesús a la idolatría moderna, a la idolatría de la iglesia moderna, que es idolatrar personas. Renunciamos en el nombre de Jesús, renunciamos a todo concepto humanista, carnal, diabólico, y abrimos el corazón solamente a la palabra bendita de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Siga orando un minuto más, que algo está pasando.
Gracias por tu misericordia, Señor. No lo merezco, no lo merecemos. No somos dignos, pero tú nos hiciste dignos en Cristo. Y aferrados a la sangre de Cristo, cubiertos por nuestro Señor Jesucristo. Así como Jacob se cubrió, se vistió de su hermano mayor, así nosotros estamos vestidos de Cristo, cubiertos de su gracia, de su obra redentora en la cruz, de su justificación. Y bajo esa gracia, esa misericordia, con la autoridad que tú nos diste, proclamamos que se extiende el manto, una cobertura especial sobre nuestras casas para este tiempo, para lo que viene. Y aún en medio de calamidad, de catástrofes, en medio de juicios a Egipto, tu pueblo está a resguardo en Gosén. Tu pueblo come tranquilo al Cordero de Dios. Tu pueblo está a salvo teniendo la sangre del Cordero en la puerta. Tu pueblo, tus hijos, Señor, son guardados. No importa en dónde estén, tú guardas nuestra entrada, nuestra salida, desde ahora y para siempre. Y llamamos en el nombre de Jesús a las familias que están sin cobertura, a los que están dando vueltas. Llamamos que esta voz, este mensaje llegue. Los que alguna vez abrieron su corazón a Cristo, conocen de la palabra, conocen al Señor, pero por alguna razón andan sin cobertura, están como nómades de aquí para allá. Los llamamos urgente. Vengan a Cristo, vengan a ponerse bajo cobertura. Ciertamente tinieblas cubrirán la tierra, pero el Señor Todopoderoso ha extendido sus alas sobre sus hijos. Los que estamos sellados por el Espíritu de Dios, estamos a resguardo, no seremos marcados. Tómense un minuto y oren por sus matrimonios, oren por su economía, oren por su casa, por sus hijos. Bendecilos, cubrilos con la sangre de Cristo. Dios está poniendo a resguardo a sus hijos. La sangre de Cristo nos cubre. Hay victoria en Cristo Jesús. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Si tú estás en obediencia a Dios y estás decidido a cumplir el propósito de Dios, la voluntad de Dios para ti, entonces ten por seguro que las alas del Altísimo te están cubriendo. Aleluya, venga lo que venga, no temas. Dios está guardando a su pueblo. Solo sigue cumpliendo tu propósito. No te desvíes. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Mantente en fe, creyéndole a todo lo que Dios te habló y te prometió. En el nombre de Jesús. Wow. Yo estoy sintiendo ahora el poder de Dios rompiendo cadenas. Este es un día de favor, de gracia. Aprovechalo, abrazate al Señor. Hay gente acá que está siendo liberada. Hermanos, estamos siendo liberados de cadenas de años, ligaduras de años. Están rompiendo en el nombre de Jesús. Si por años te había perseguido la fornicación, el adulterio, hábitos ocultos, la mentira, el pleito, la ira, por años, pornografía, has estado atado por años, el favor de Dios ahora está rompiendo cadenas, rompiendo ataduras. Lo que tú nunca pudiste lograr con tu fuerza de voluntad, Dios lo está haciendo ahora. Ahora, por el favor de Dios,
Aleluya. Por la gracia bendita, por su misericordia. Y kraba shandaraba kandalaba sandalaya kandalaya. Dale gracias a Dios declarando: soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Hacelo, decláralo en fe. Soy libre, soy libre, soy libre. Aleluya, soy libre, soy libre. Se te abren los ojos, se te revela la verdad. Soy libre, soy libre, aleluya. Sos libre para mantenerte en lo que Dios te puso. No importa lo que haya pasado en tu casa. Si la mitad de tu casa se desvió, o incluso casi todo tu hogar se perdió, mantente firme. Ahora declará: soy libre de todo ataque del enemigo, todo pensamiento que vino contra ti a decirte que estabas acabado, acabada, que ya tu casa se perdió. Oye, ahora la palabra de Dios dice: si el árbol fue cortado, hay esperanza. Porque aunque haya quedado muerto y seco, al olor del agua, en el año del renuevo, al olor del agua, reverdecerá. Mantente firme, firme en tu fidelidad a Dios, y tus ojos verán la restitución, la restauración de Dios. Sí, tú y tu casa serán salvos. Sí, tú y tu casa servirán al Señor. Dale, dale, levántate con esa palabra, dale. Levántate en esa palabra, dale. Dale, dale, arriba, 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 arriba. No dejes nunca más que el diablo te engañe, te mienta. Levanta tu cabeza, erguíos, vuestra redención se acerca. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Dejen de usar como excusa a la familia. Dejen de usar como excusa a la familia. Más bien, vengan con su familia a servir al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si en un punto la casa no quiere, el cónyuge se te revela, los hijos no quieren, tú sigue firme y vas a ver la gloria de Dios. Diga conmigo: mi casa tiene propósitos de Dios. Y ahora levanta la voz para terminar y grita: y Jehová cumplirá su propósito en mí.